Pueden sentarse y gracias, hermano Jonathan, por apoyarme en esto. Hermanos, cuando yo empecé a venir a esta iglesia y visité también la de San Juan, empecé a notar que había gente de muchos pueblos de Puerto Rico, que no era algo que quizás era típico para mí. Yo me congregué en una iglesia en Aybonito, pues la mayoría de la gente era de Aybonito. Después estuve en una iglesia en Mayagüez, la mayoría de la gente era de Mayagüez o quizás pueblos cercanos, pero cuando empecé aquí con la OPC, empecé a ver que había gente de muy lejos. Y hay gente aquí que son de Caguas, otros de Sabana Grande, tenemos gente que nos visita de Ponce, tenemos gente de Guaynabo, Las Piedras, Yabucoa. Entonces, para mí sí era muy interesante. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque gente de tan lejos venía a una iglesia aquí, y yo sé que quizás al principio una de las razones para venir era buscando sana doctrina. Y como me ha dicho muchas veces mi pastor Brani López, si uno tiene cáncer y le dicen que el mejor oncólogo está a 3 horas de camino, uno viaja a las 3 horas. Pues de igual forma, si uno ve que hay una buena iglesia a 1:30, 1 hora, pues también uno la viaja. Pero después también fui aprendiendo que uno llega quizás también por sana doctrina y se mantiene por sana doctrina, pero dentro de esa sana doctrina está el concepto de que está el amor de la gente. Y eso es algo que también empieza a caracterizar que uno se anime más a dar esos viajes cuando entonces está conociendo o ve el amor de la iglesia local. Y ese amor se nota cuando uno está junto a su iglesia. Y de eso vamos a estar hablando un poco hoy, cuando veamos esto, cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalonicenses. Y a modo de introducción, yo sé que yo no estoy predicando esto todo, exhortando esto todos los domingos, pero ya hablamos un momento de que Pablo le escribe a los tesalonicenses, hablando muy bien de ellos, dando gracias al Señor por ellos. Pablo estuvo solamente 3 semanas con ellos, y de esas 3 semanas salió una iglesia vibrante, una iglesia que aunque tenía persecución, se mantuvo en la fe. Y Pablo también habló de defender su ministerio, cómo Pablo defendía su ministerio versus otros falsos maestros de la época. Y hoy vamos a estar viendo que Pablo entonces habla de esa preocupación, ese interés que él tiene por querer estar cerca de sus hermanos en Cristo. Y hoy vamos a ver eso, de que aunque Pablo estaba lejos, y a veces nos pasa que nosotros también estamos lejos, el hecho de que estemos lejos de nuestros hermanos no significa que estamos lejos espiritualmente de ellos. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por no solamente buscar estar cerca, sino amar de cerca. Y vamos a ver un poco después que eso es lo que hacen los cristianos. Los cristianos buscan estar cerca de otros cristianos, hacen un esfuerzo de estar cerca de otros cristianos, aún ante la oposición del mundo y Satanás, no solamente porque es un mandato bíblico, sino porque es parte de nuestra esperanza, gozo y corona ante el día final del Señor Jesucristo. Así que si nos podemos poner de pie y leemos en 1 Tesalonicenses 2:17 al 20, si su condición física se lo permite, se pone de pie, si no, puede leer sentado con nosotros. 1 Tesalonicenses 2:17 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pueden tomar asiento, hermanos. He dividido este mensaje en 2 puntos. Básicamente el primero es que el cristiano se interesa por otros cristianos y busca estar con otros cristianos, especialmente en la iglesia local. El cristiano se interesa por otros cristianos y busca estar con cristianos, en especial con la iglesia local. Esos son los versos del 17 al 18. Y el segundo punto sería que el cristiano será reconocido por lo que hace por otros cristianos, en especial a los de la iglesia local, en los versos de 19 al 20. Y empezando con el verso, vemos que Pablo le escribe a la iglesia como hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón,
tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Y aquí hay muchas palabras claves que si fuéramos al griego, pues podríamos sacar mucha información de ellas, pero vean que Pablo le habla a sus hermanos. Y yo había hablado de esto hace un tiempo, de que Pablo en esta epístola no se refiere de por sí a él como apóstol de ellos, sino como hermano de ellos. Por lo que esto que estamos hablando aquí aplica a todo cristiano, a los hermanos. Y esta hermandad es una hermandad porque estamos unidos en Cristo. Hemos sido adoptados en el amado, pues somos hermanos en Cristo. Esto no es una cuestión de hermandad física, es una hermandad espiritual en Cristo. Y como aquí ha mencionado el pastor, y lo mencionamos siempre, la familia de la fe, aunque usted no lo crea, es mayor que la familia terrenal. Y no estamos diciendo que no amemos a nuestra familia terrenal, no. Ambas nos las dio Dios. Dios nos dio nuestra familia terrenal, pero Dios también nos da nuestra familia espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que esta hermandad va más por encima aún de la familia, porque una es temporera, pero la otra es eternal. Así que Pablo está hablándole a la iglesia con esa hermandad, con ese concepto de amor y afecto, y lo vemos porque después él dice, separados de vosotros por un poco tiempo. Y aquí todos los teólogos critican siempre las traducciones porque pareciera que es separado desde el punto de vista de distancia. Pero la palabra lo que implica ahí es que Pablo se siente como huérfano, como un padre que se quedó sin sus hijos. Entonces ese tipo de duelo, ustedes imagínense que usted fue al hospital, las madres que han dado a luz y dieron a luz su hijo, y su hijo está bello, hermoso, lo ve allí, pero de momento le dicen, no, el bebé se tiene que quedar un mes en el hospital porque tiene una condición y usted tiene que irse a su casa y quizás puede venir a visitarlo una vez a la semana. Imagínense ese tipo de duelo que usted siente de decir, ¿cómo va a ser? Yo no quiero dejar a mi hijo solo allí. Pero esto es lo que está evocando Pablo. Yo estuve con ustedes solo 3 semanas y ahora estoy separado de ustedes. Y sí, quizás es por un poco de tiempo, pero aún así Pablo siente ese duelo, ese concepto de lejanía. Y ese mismo concepto deberíamos, ¿verdad? Para que lo vayan pensando, sentir nosotros cuando no estamos cerca de nuestros hermanos. Pero aún así Pablo les dice, pero esto es de vista, no de corazón. Aquí ustedes han escuchado este refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues Pablo está diciendo, no es así. El cristiano que no vea a sus hermanos, siente en su corazón por sus hermanos. Sí siente. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y él dice, tanto más procuramos ver vuestros rostros. Pablo está diciendo a la iglesia, todo esto pasó, pero en mi pensamiento, yo siempre quiero estar procurando estar cerca de ustedes. Entonces Pablo está siendo redundante aquí en este sentimiento. No es simplemente que él dice de forma así bonita, ay sí, los he extrañado. No, Pablo está diciendo, ustedes son mis hermanos, yo siento la pérdida de no estar con ustedes, yo necesito seguir orando por ustedes, sigo teniéndoles mi pensamiento, pero voy a hacer todo mi esfuerzo, intencionalmente, por ir y estar con ustedes y verlos cara a cara. Y qué linda es esta idea central, que es lo que nos está diciendo Pablo aquí, que es que el cristiano se interesa por los otros cristianos, pero no es un interés en el aire, sino que genuinamente quiere estar con los hermanos cristianos, especialmente los de la iglesia local. Entonces esto no es un concepto de solamente anhelar, sino que desear fuertemente, intencionalmente estar con la iglesia. Ahora, mis hermanos, esto no nace de nosotros. Estamos claros que esto nace del Espíritu Santo. El cristiano verdadero, el cristiano que de verdad ha sido regenerado, ahora tiene ese amor que da el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:1, y lo voy a leer en la versión, nueva traducción viviente, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Eso es lo que estamos hablando, ese amor que da el Espíritu Santo. Pablo estuvo 3 semanas solamente con los tesalonicenses, 3 semanas. Y su amor era tan grande, ¿sabe? Pareciera que Pablo estuvo con ellos años. Lo que está evocando Pablo es que en 3 semanas él los amaba como si los hubiera amado de toda la vida. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Esta iglesia lleva 10 años. Yo no llevo 10 años aquí, pero quizás ustedes sí. Yo llevo 3 años. Nuestro amor por la iglesia local, por cada hermano aquí, ha ido aumentando. Podemos decir como Pablo, que solamente estuvo 3 semanas con los tesalonicenses. Wow, yo me fui 2 semanitas, estuve enfermo. De verdad yo me siento como que huérfano sin mis hermanos. Y cuando digo mis hermanos no hablo en general.
Póngale nombre y apellido a esas caras. No sé, yo estoy claro que aquí tenemos situaciones, no nos llevamos todos perfectamente. Los domingos a veces vemos los pecadillos de nuestros hermanos, pero cuando nos vamos de lunes a sábado, ¿sentimos esto que siente Pablo por la iglesia? Ese amor de decir, no importa esos pecadillos. Porque gente, sepan esto, la iglesia de Tesalónica no era perfecta. Eran pecadores salvos por gracia. ¿Cómo aquí? ¿Sentimos eso nosotros? ¿Nos esforzamos por eso? Entonces, ¿cómo podemos demostrar este amor? Ustedes se acuerdan que hace una semana vino Richard Ellis y predicó de andar en el Espíritu Santo, de cómo vemos el concepto de la obra del Espíritu Santo en los otros hermanos. Y ese es un buen paso para recordar. Nosotros estamos pendientes, en vez de los pecadillos o las cosas que nos molestan de los hermanos, venimos y estamos más pendientes a la obra que hace el Espíritu Santo en ellos. De verdad. Podemos decírselo. Si preguntaran ahora mismo, 5 cosas que el Espíritu Santo está haciendo en tus hermanos, ¿podríamos contestar? O nos quedaríamos como que 5 pecados te puedo decirle. 5 cosas que hace el Espíritu Santo, no sé. Y eso es lo que estamos evocando aquí. Pero no solamente en la iglesia, hermano, porque a veces, ¿verdad? Para no quedarnos así como muy espirituales, vayamos a nuestras casas. Nuestras casas son nuestra primera iglesia, ¿verdad? Como esa iglesita local. Vemos a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas, a nuestros familiares cristianos de esa misma forma. Podemos decir, yo amo a mis hermanitos en Cristo, porque sepan lo primero, que el amor que usted tiene por sus hijos, por sus nietos, por su esposo, por su esposa, por sus tíos, sobrinos, todo ese amor familiar, eso está excelente y en gracia común Dios nos los da. Pero usted debería amar más a esas personas porque son sus hermanos en Cristo. Y usted puede decir eso, que ama a su hijo más porque es su hermano en Cristo que porque es su hijo, porque eso es lo que estamos hablando aquí. Pablo, ¿verdad? La Biblia no nos habla de la familia de Pablo, pero Pablo sí tenía una familia. Y Pablo amaba hasta la muerte esa familia. Y él aprendió eso de su Señor Jesucristo, un amor sacrificial. ¿Entendemos eso, hermano? Yo sé que a veces es difícil amar nuestra familia local. De hecho, muchas veces amar los domingos suena más fácil porque es más público. Y es un tiempito corto, pero de lunes a sábado, que usted tiene a sus hermanos en Cristo todo el día, 24/7 a veces para las madres que están criando y los padres. Podemos sentirnos que decir, yo amo a mi familia porque son mis hermanos en Cristo. Y eso es lo que debemos retarnos, porque yo no estoy ahí y yo sé que muchos de ustedes, a veces las madres quieren salir corriendo a su casa. ¿Quieren salir corriendo? Pablo dice lo opuesto, no salga corriendo, al revés, quédate. A veces los padres salimos a trabajar y no queremos llegar a la casa. Decimos, puedo hacer otras cosas y retardo llega a la casa, esos revoluces que hay allí. Pablo dice, no, al revés. Yo anhelo estar con ustedes. Así que Pablo escribe estas palabras de afecto a la iglesia porque Cristo las escribió con su sangre en la cruz. Y esto estamos hablando de ese amor sacrificial. Y quiero retar a la iglesia que veamos esto. ¿En qué invertimos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo? Lo invertimos en intencionalmente, con esfuerzo, estar cerca de nuestra familia espiritual, tanto en la casa como en la comunidad de la fe. Pensemos en eso. Y yo sé que quizás hay gente que no ha vivido este tipo de amor, que no entienden de este tipo de amor, y quizás me están escuchando y dicen, yo no sé de qué él habla. Y es que el amor de Cristo hace este cambio. Porque Pablo, al principio de su vida, la Biblia nos dice que quería estar con la iglesia, pero con otra razón. Era un perseguidor de la iglesia. Pablo lo que quería era atrapar a gente de la iglesia para meterlos presos y matarlos. Entonces, miren esto, el gran perseguidor de la iglesia, el gran martirizador de la iglesia, por el poder del Espíritu Santo fue regenerado, cambiado, y ahora es que el gran apóstol y amador de la iglesia, y él mismo terminó siendo un mártir. Entonces, eso es lo que hace el Evangelio. Que toma gente quizás, como yo en un momento, yo no era hostil al Evangelio, a la iglesia, pero quizás era indiferente al cristianismo y a la iglesia. Quizás estamos muchos ahí, somos indiferentes. Yo puedo ir y escuchar allí algo, cantar con esa gente. Quizás no soy tan hostil. Hay gente que sí, literalmente es hostil a la iglesia.
Pero ambos casos, si no están en Cristo, si no han visto que son pecadores, están bajo la ira de Dios. Y no sienten amor por la iglesia porque no pueden sentirlo. Quizás hay un cierto afecto fraternal, pero no el amor de Cristo. Y esas personas, ¿verdad? Meditemos en que solamente en Cristo, confrontando nuestro pecado, como leímos, confesando nuestros pecados ante Dios, ante el Señor Jesucristo, podemos tener salvación hoy mismo. Porque si no, lo que va a haber es una vida de cierto cariño fraternal para terminar en las miserias del infierno, en los sufrimientos del infierno para siempre. Porque no importa cuánto digamos que no odiamos a Dios, si no estamos en Cristo, el Dios verdadero, en realidad sí somos enemigos de Dios. Y digo esto porque es la diferencia de lo que hace el Evangelio. Y debemos examinarnos. El Evangelio nos lleva a amar sacrificialmente. No es simple amar porque es costumbre. Así que les digo eso, hermano, porque es lo que quiere evocar Pablo, esa idea principal que quiere evocar Pablo. Luego Pablo sigue en el versículo 18, que dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente oné otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y Pablo aquí lo que está es recalcando la razón por la que no fue. Dice, mira, no es porque no me interesan, o estoy cansado, o tengo otros compromisos. Pablo está diciendo, no he podido ir allá por estorbo de Satanás. Y aquí Pablo no nos dice qué son esos estorbos. Y tampoco quiero que nos pongamos a inventar mucho. ¿Qué son esos estorbos? Pablo nos dice, no tenemos que inventar. Quizás la iglesia tesalónica sabía, quizás tenía que ver con persecuciones, etc. Pero sí, en otras epístolas, Pablo sí habla de la obra típica de Satanás. Por ejemplo, en Romanos 16:20, Pablo habla de que Satanás es el enemigo de Dios. En esta misma epístola, 1 Tesalonicenses 3:5, Pablo habla de que el diablo, Satanás, es el tentador de los cristianos y que obra en contra de la iglesia, 2 Corintios 2:11, pero también que ataca directamente a los apóstoles, 2 Corintios 12:7. Pero en resumen, yo creo que aquí todos lo hemos escuchado, en Efesios 6:12, que dice Pablo a la iglesia de Éfeso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y volvemos, yo no voy a hacerle una exégesis aquí, hablar mucho de la providencia de Dios, Satanás, no, pero sepan que Pablo lo que está diciendo aquí es que sí yo vi un estorbo de Satanás, pero entiendan esto, nosotros no creemos en el dualismo, en que hay una fuerza buena que es Dios luchando contra una fuerza mala que es el diablo. No. Dios es soberano. ¿Entiendan esto? Simplemente que dice nuestro catecismo en la pregunta 11. Miren esto. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? La respuesta es, las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Sepan esto. Dios controla y preserva y gobierna todas sus criaturas, incluyendo a Satanás, que es una criatura, y todas las acciones de estas. Así que lo digo para que no nos confundamos ahí, pero sí vean que Pablo lo que está diciendo al final del día es, todo proviene de Dios. Dios controla todo. Pero si hay cosas que Pablo veía, que lo que buscaban era estorbar el Evangelio, él está claro que venían de Satanás, pero solo porque Dios en su poderosa palabra lo permitía. Así que al final de los finales lo que Pablo está diciendo es, yo no he podido ir donde ustedes, aún con mi amor, porque Dios no lo ha permitido para su honra y su gloria a través del estorbo de Satanás. Así que, hermano, resumiendo aquí la idea central, el cristiano, como les dije, el cristiano se interesa por estar con otros cristianos, pero no es solamente estar, sino buscar crecer con ellos, buscar estar con ellos, buscar amarse unos a otros, en especial con la iglesia local, aún en contra de Satanás, de sus ministros y del mundo. Es un esfuerzo. Así que, hermanos, oremos cada día por amar más a la iglesia local. Como les dije, pongan nombres y apellidos. Usted sabe en su corazón a quién se le hace fácil amar hoy y a quién no se le hace tan fácil amar hoy. Porque eso cambia. Hay veces que el que no amamos mucho, de momento, por alguna razón, ahora lo amamos más, pero aquel otro como que se puso medio difícil. Pensemos en eso, oremos. De verdad estamos amando a la iglesia, empezando por nuestra casa, por la iglesia local, pero también presbiterio, denominación y la iglesia universal. Oremos para que Dios también detenga esos estorbos de Satanás.
y nos provee oportunidades para predicar el Evangelio, sabiendo que aunque Dios es soberano, sí, todavía luchamos contra la carne, contra los principados, potestades y gobernadores de este mundo. Entonces, esa es la idea central, mi hermano. El cristiano busca estar con cristianos, se esfuerza. Piensen en eso. Yo a veces pensaba que si de lunes a sábado yo la pasaba tan bien que el domingo no anhelaba ir a la iglesia, estaba haciendo algo mal. Porque debería haber el anhelo de estar en la iglesia. Si el lunes a sábado yo lo pasaba tan bien con el mundo, pues quizás algo debería cambiar. Ahora, Pablo sigue en el versículo 19 al 20 en por qué él necesita esto, por qué él quiere hacer esto. Y da unas razones bien interesantes, por lo menos para mí eran muy interesantes, de por qué Pablo le dice a la iglesia, yo quiero hacer todo este esfuerzo por estar con ustedes. Y vamos a ver qué dice el verso 19 al 20. Pablo dice, verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces Pablo aquí lo que está diciendo a la iglesia, yo los amo a ustedes tanto y quiero estar con ustedes, no solamente por obligación, porque es mi trabajo como apóstol, sino porque mi amor por ustedes es tan grande, pero también mi amor por Cristo, porque yo sé que ustedes son mi esperanza, gozo y corona. Y esa frase es muy bien particular, vamos a dividirla poco a poco. Cuando Pablo habla de la esperanza, ustedes son mi esperanza, Pablo no está usando esperanza aquí como la esperanza en Cristo, nuestra esperanza en Dios, porque si no estaría siendo ahí medio herético, él poniendo la esperanza en una iglesia. No, lo que él está diciendo es, ustedes son la esperanza de mi ministerio. El concepto aquí es como un concepto jurídico. Pablo lo que está diciendo a la iglesia, en el día del juicio final, Cristo va a ver toda esta gente que llegó a la salvación porque yo les prediqué evangelio y van a hacer la evidencia de que mi fe y mi ministerio fueron reales, fueron verdaderos. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ustedes son mi esperanza, ustedes son esa esperanza de que en el día del juicio final Jesucristo va a decir, Pablo, buen trabajo. Mira esa iglesia de Tesalónica, siervo fiel ha sido. Pero de igual forma es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo, pero también que todos estos esfuerzos que hacemos por llevar el evangelio, lo mismo desde nuestra casa a la iglesia, serán que reconocidos en el día del juicio final. Pablo también dice que la iglesia es su gozo. Claramente él está diciendo que ese día del juicio final yo tendré gozo de que mi obra no fue en vano, de que la fe en Cristo fue verdadera, porque mira ese montón de cristianos que hay por ahí, fieles al Señor. Y la corona de que me gloríe, esa corona que está hablando ahí, no necesariamente es la corona de la vida, como se menciona en otros versículos, sino es esta corona que se le daba a los atletas victoriosos, que era como de unas ramitas para reconocerlos públicamente, o se le daba a gente que se les daba cierto honor. Pablo está diciendo, en el día de ese juicio final, Cristo me va a dar mi corona de reconocimiento. ¿Para qué? Para reconocer públicamente mi labor de apóstol. Y si vemos el Catecismo Menor, la pregunta 38 habla un poco de esto. Dice, ¿cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes en la resurrección? En la resurrección, los creyentes, siendo levantados en gloria, serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio. Y serán perfectamente bendecidos en el pleno disfrute de Dios por toda la eternidad. Y quiero que nos enfoquemos en la primera parte. Serán públicamente reconocidos. ¿Usted había pensado en eso? En que en el día del juicio, todo creyente será públicamente reconocido y absuelto. Absuelto porque nuestros pecados han sido limpiados en Cristo. Pero también serán públicamente reconocidos por la obra que hicieron. ¿Entiendan eso? Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Su idea finalmente es que en el día ese del juicio final ante Cristo, todo cristiano será reconocido por esa obra que ha hecho con otros cristianos. Entonces, iglesia, eso nos debe dar ánimo y fe. Porque aunque no veamos resultados, frutos hoy, Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, pon tu esperanza, tu gozo, tu corona en el día de Cristo. Quizás tú estás criando hoy, madre, y dices, esto no está bregando. Por más que yo intento,
esto no funciona, los muchachitos no aprenden, se portan peor. Ten fe, sigue instruyendo en la palabra, sigue instruyendo en los catecismos, sigue llevando el evangelio a tus hijos, porque tu esperanza, tu gozo y corona vendrá en el día del juicio final. Quizás tú vas viendo lo que siembras en otros y dices, no veo mucho, sigamos en fe, sigamos sembrando en otros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa mentalidad de reino, de que estamos invirtiendo para la eternidad, no necesariamente para mañana. Si Dios nos deja ver el fruto mañana, pasado, un año, gloria a Dios. Pero si no, seremos públicamente reconocidos en el día final. Queremos que más gente sea parte de nuestra iglesia. Oremos para que podamos predicar el evangelio, para sembrar en otros. Porque en el juicio final, en ese día final que veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, Él va a reconocer a sus siervos. Y esa debe ser nuestra esperanza. Y el contexto de todo esto empieza con los ministros del evangelio, y gloria a Dios, pero aplica a la iglesia completa, en una forma o en otra. También ustedes tengan presente eso, oren para que los ministros del evangelio sean fieles y se puedan gozar no necesariamente los resultados que ven hoy, sino en ese reconocimiento público que Dios hará en el día del juicio. Y aquellos que quizás no saben de qué hablo del día del juicio, los que escuchan por las redes o internet, es que algún día Cristo va a venir. Y eso lo hablamos ya. Ya no va a venir como el corderito para ser sacrificado, sino que viene como un juez a juzgar al mundo completo, a traer la redención final, la glorificación final de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Pero aquellos que, como hablamos ahorita, son indiferentes, hostiles al evangelio, para ellos no, el único reconocimiento que habrá es la sentencia de muerte eterna en el infierno. Y hoy yo te animo a que pienses en esto, medites en esto, y hoy mismo pongas tu fe en Cristo Jesús. Declares que eres un pecador, que necesitas salvación, y poner tu fe en algo más que en ti mismo, que tu indiferencia, que tu hostilidad. Que dudes de tus dudas y pongas la fe en el Cristo, que el único puede salvar y redimir a su pueblo, el único Dios vivo y verdadero que salva a su pueblo. Y como una nota final, Brani aquí en Gálatas 6:14 habló del concepto de no gloriarse en otra cosa que no fuera en la cruz. Pero Pablo está diciendo aquí que Él se va a gloriar en la iglesia. Y, ¿verdad? Gálatas 6:14, Pablo mismo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y Brani me acuerdo que dijo, el cristiano se gloria solo en la cruz. Pues, ¿qué es esto que está diciendo ahora Pablo aquí de que se gloria en la iglesia? Bueno, esta gloria o reconocimiento que habla Pablo no es, ¿verdad? Como lo vemos a veces nosotros, no es una gloria vanidosa, sino, y lo voy a leer en las palabras de un teólogo, dice, esta gloria o reconocimiento de la obra de la gracia de Dios en la iglesia es una faceta de la gloria suprema de la cruz. La iglesia es el fruto de la predicación de la cruz. Cristo crucificado es mostrado al mundo a través de la fe de los creyentes que muestran en sus vidas el poder y sabiduría del Evangelio de Dios. Así que, hermanos, tengan eso en mente. Hay un reconocimiento, va a haber una gloria para los cristianos, pero es la gloria que brilla del Evangelio de la cruz. Es la gloria que apunta a Cristo. Que hoy nosotros podemos irradiar un poco esa gloria llevando el Evangelio a otras personas, con nuestras vidas, con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos, acciones, predicando el Evangelio. Así que, hermanos, tengan eso. Resumiendo este punto de Pablo, en el juicio final, todo cristiano será reconocido por lo que hace por otro cristiano. Y mirando esa esperanza, ese gozo y esa corona, esforcémonos por amar cercanamente, intencionalmente a nuestros hermanitos en nuestra casa, en nuestra iglesia y en todos los confines del mundo. Y si quiero, ¿verdad?, resumir todo, mis hermanos, en estos dos puntos, es que todo cristiano, si realmente confía y ha puesto su fe en Cristo, buscará pasar tiempo con otros cristianos. Y si queremos pasar el tiempo con otros cristianos, Satanás se va a interponer. Pero vamos a hacer el esfuerzo que se requiere para estar cercanos, persona a persona. Y cuando nos juntamos, vamos a ver que nos vamos a edificar mutuamente y nos vamos a animar a preservar la fe.
Y Dios no pasará por alto nuestra fidelidad al compartir el Evangelio y ser de bendición a otros. Pues cuando Cristo venga a juzgar el mundo en su segunda venida, aquellos a quienes hayamos influido para bien espiritual serán evidencia, testimonio, corona, esperanza de nuestra fe. Y el Señor, así como recompensará públicamente a Pablo y a los ministros del Evangelio, nos recompensará por la obra. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias, gracias Señor, porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias. Gracias porque por tu palabra somos confrontados a amar cada día más a otros cristianos, en especial los más cercanos que tenemos, nuestra casa, nuestra iglesia local. Permítenos dejar nuestra pereza, permítenos dejar nuestras frustraciones a un lado, permítenos amar como Cristo nos amó, que tomó a un pecador así como nosotros y nos amó, aun cuando lo odiábamos, aun cuando estábamos en contra de Él. Permítenos nosotros tener este amor cada día más, Señor, aun cuando seamos estorbados por Satanás y el mundo, y que pongamos nuestra fe y esperanza en ese día de juicio final, donde todas nuestras lágrimas serán echadas a un lado, todo nuestro dolor se irá, y lo que haremos es la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la imagen perfecta del Evangelio cuando seamos públicamente reconocidos y absueltos y disfrutemos por la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos esto en este día, Padre. Ayúdanos a hacer lo que no sean palabras que escuchamos hoy y se nos olvidan mañana, sino que podamos vivirlas para tu honra y tu gloria en el resto de nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.